Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarles. Damos gracias al Señor nuevamente por estar acá para exponer su palabra. También esperamos, ¿cierto?, hacerlo fielmente para la honra y gloria de nuestro Dios y también para provecho de nosotros. Porque también, así como oraba el hermano Rodolfo, queremos irnos, ¿cierto?, saciados por su palabra, queremos ir bendecidos por su palabra y eso es lo que buscamos, la bendición de Dios y la guía también por medio de su palabra. Estamos estudiando la carta de los Filipenses, ya vamos en el versículo 21, llegamos al versículo 21. Y vamos a hacer un pequeño repaso del versículo 19 al 20 que estuvimos viendo muchas semanas atrás. Y recapitulando todo lo que hemos visto en la carta a los Filipenses, esta es una carta llamada Carta del Gozo, donde Pablo, en respuesta a Epafrodito, los hermanos filipenses enviaron a Epafrodito, ¿cierto?, para conocer la situación de Pablo, y entonces Pablo comienza a responder respecto de su salud, respecto de su situación, cómo estaba él. Y eso lo hace desde el versículo 12 en adelante. Ya desde el versículo 12 en adelante comienza a responder Pablo y hasta el versículo 26. Y esta es parte también de la respuesta de Pablo, del versículo 21. Y lo veíamos la semana pasada, Pablo en el versículo 19 decía: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Reconocía Pablo dos ayudas fundamentales en las pruebas. ¿Por qué en las pruebas? Porque Pablo no estaba de paseo, no estaba de vacaciones en Roma, sino que él estaba encarcelado. Él estaba privado de libertad, no por hacer algo malo también, sino que es por predicar el Evangelio de Cristo. Por eso él estaba ahí encarcelado en Roma. Entonces, Pablo en esta oportunidad reconoce dos ayudas fundamentales. Uno es la oración de los hermanos filipenses y también la suministración del Espíritu de Jesucristo, que vendría siendo la ayuda del Espíritu Santo. Pablo ya llevaba 2 años aproximadamente en prisión y ahora tenía el anhelo y un deseo en común con los hermanos de Filipo. Él quería ser liberado. Por supuesto, los hermanos de Filipo también querían que Pablo fuera liberado. Tenían mucha complicidad ellos y, por supuesto, los hermanos de Filipo se servían de Pablo, de toda su doctrina que él les impartía, como era provechoso para ellos. Entonces también ellos anhelaban la liberación de Pablo. Y esto que tanto anhelaban estaba a punto de ocurrir. Ya había pasado cierto tiempo ya encarcelado Pablo y estaba a punto de ocurrir este hecho. Y para ello ellos echaron mano, como ya les decía, de dos ayudas fundamentales. Uno es la oración y la otra es la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. La oración entre Pablo y los hermanos filipenses era recíproca. Ya a comienzo del libro de la carta de los Filipenses, Pablo reconocía que él oraba por los hermanos de Filipenses. Él oraba constantemente y lo hacía con gozo por ellos. Entonces los hermanos filipenses también lo hacían de la misma forma con Pablo. La oración de los hermanos filipenses era con un propósito, como ya veíamos, que es la liberación de Pablo. Pablo conocía el poder de la oración, conocía su eficacia, porque él mismo, como veíamos más detalladamente en la predicación anterior, ¿cierto?, porque él también fue un hombre de oración. Él, de hecho, estuvo encarcelado en Filipo y él, cuando estuvo encarcelado, oró al Señor con Silas, ahí estando en la cárcel, y las puertas, ¿cierto?, del calabozo se abrieron. Y bueno, ustedes pueden ir ahí y conocer más en detalle la historia, pero eso fue una parte de la vida de oración de Pablo. Y la otra que podemos reconocer nosotros es cuando Pablo, ¿cierto?, tenía las intenciones de ir a Roma, y eso lo hizo 3 años antes aproximadamente, o 5 años antes, en el 57 después de Cristo. Pablo anhelaba ir a Roma y oró al Señor, y eso lo podemos ver en la carta de los Romanos 1:9 y versículos 10 y 15. Podemos ver el anhelo ardiente de Pablo de estar en Roma.
Y nosotros veíamos que Dios le contestó la oración a Pablo, sí le contestó, ¿cierto? Se demoró un poco, pero le contestó la oración. Permiso, hermano. Entonces veíamos que efectivamente Dios respondió la oración de Pablo. Y veíamos y reconocíamos que Dios le instábamos a nosotros mismos que nosotros también seamos reconocidos como hombres de oración. Y muchas veces que no nos cansemos de orar, porque ya había pasado tanto tiempo, quizás Pablo dijo, ya Dios no me respondió. Bueno, creo que haya sido la actitud, pero por decirlo de alguna forma, la actitud que tomamos nosotros muchas veces. Pero Dios había escuchado la oración de Pablo y solamente ahora tocaba contestar esa oración. Y contestó la oración de Pablo. Entonces Pablo fue a Roma, quizás no en las condiciones que él quería, porque fue, cierto, encarcelado allá, pero Dios contestó esa oración. Después veíamos que no solo contábamos con la ayuda de la oración, sino que sobre todo en las dificultades también tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que ahí dice la suministración del Espíritu. Y esto es igual a la abundante suministración del Espíritu o a la ayuda del Espíritu o a la provisión del Espíritu que tiene cada creyente. Cada hijo del Señor, ¿cierto? Tiene esa ayuda del Espíritu que es sobrenatural sobre nosotros. Y es muy importante porque Pablo estaba en dificultades y él podía manifestar gozo en esa dificultad. ¿Y cómo lo hacía? A través del sostenimiento de la oración y a través del sostenimiento de la ayuda del Espíritu Santo. Su presencia en cada creyente es el cumplimiento también, ¿cierto?, de la promesa de nuestro Señor, cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la otra importancia también nosotros lo vemos como realmente es sostenimiento de nosotros en nuestras aflicciones o dificultades. Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder. El poder es, el Espíritu Santo actúa poderosamente en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo siempre estará disponible. Eso incluye también los momentos más difíciles. En ese momento Él te está sustentando, te está proveyendo, te está ayudando, así como lo hacía con Pablo desde la cárcel. Pablo sabía que no iba a ser defraudado por el Señor. Aún en las peores circunstancias, la oración constante y la ayuda del Espíritu Santo lo mantenían en esa certeza. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Un anhelo y una esperanza que no avergüenzan porque están sobre la persona correcta, están sobre Cristo. Por eso Pablo no podía ser avergonzado. Por eso Pablo en toda su peregrinación nunca fue avergonzado por el Señor. El apóstol afirma que es un anhelo ardiente y esperanza que en lugar de ser avergonzado, Cristo será magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte, sugiriendo, veíamos en ese entonces, absorción en la persona de Cristo y abstracción de todo aquello que estorba en la carrera. La vida de Pablo fue absorbida enteramente por la vida de Cristo. Y esa es la obra de la redención de nuestro Señor hacia con nosotros. Cuando el Señor nos salva, nos redime, nos limpia de toda nuestra maldad, eso significa que fuimos comprados, ¿cierto? Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a quien nos redimió, a nuestro Redentor. Y en este caso es el Señor. Pablo en todo su peregrinaje como cristiano nunca fue avergonzado por el Señor. Nunca fue avergonzado, pero él también instó a quienes quizás pudieran sentirse avergonzados durante la carrera. Porque quizás si nosotros miramos la vergüenza desde el mundo terrenal a nuestra vista, tenemos mucho de qué avergonzarnos. Pero si lo miramos desde la vista espiritual, no tenemos de qué avergonzarnos, ¿cierto? A Timoteo le dijo en 2 Timoteo 1:8 y 12, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Pablo sabía a quién había creído y estaba seguro que él no le iba a defraudar. Y así entonces llegamos a la carta o al versículo 21, que tiene como tema, no hay mucho que buscar, es vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, veíamos que Pablo estaba respondiendo, ¿cierto?, de respecto a su situación a los hermanos de Filipenses, y Pablo sigue respondiendo respecto de su situación. Y en esta respuesta hace una declaración tremenda de fe. Y esta declaración, si lo podemos buscar en la palabra, ¿a quién se parece? Se parece mucho a la declaración de Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Le dijo, ustedes verán, yo ya les entregué la dirección, se conocen a Dios, ahora ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo le estaba respondiendo entonces a los hermanos filipenses y les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una declaración de fe personal, pero también es una declaración de fe que Dios espera que también nosotros podamos hacerlo. No solamente que Pablo lo puede hacer, o el predicador, o el hermano que sirve más, sino que de todos Pablo, Dios espera que nosotros hagamos esta declaración de fe. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primero, vamos a ver, vivir es Cristo. Podríamos quizás comenzar con el significado de la vida, porque está hablando de la vida, que es vivir, ¿cierto? Podríamos decir, ¿qué es la vida? Podríamos comenzar a responder, ¿qué es la vida? Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Eso es una situación constante, en todo momento. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Podríamos empezar a preguntarnos qué es la vida entonces. Y a medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a ir viendo un poco más de esta respuesta. Muchos a todos en la vida buscan responder esta pregunta. Yo creo que a todos, quizás algunas no se la hicieron directamente, pero buscaban respuestas. Bueno, ¿qué hago acá yo? ¿Para dónde voy? De alguna u otra forma nosotros nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta. Algunos como Pablo quizás encontraron la respuesta. Algunos como Pablo, quizás como Abraham también, quizás como Moisés, como Josué, como Daniel y sus amigos, como Job, como David, como Juan el Bautista o como Esteban. Ellos encontraron el significado de la vida. ¿Y qué tienen en común todos estos que hemos nombrado? Muchos de ellos encontraron su respuesta en situaciones adversas, situaciones difíciles que les tocó enfrentar. Como en este caso Pablo, quien estaba entre las cadenas esperando a ser liberado, aunque también la muerte era una realidad para él, ¿cierto? Era una realidad que él fuera liberado y él esperaba que fuera liberado y tenía también la confianza de que iba a ser, y por la gracia de Dios fue así por un tiempo, pero también estaba la otra posibilidad de que en cualquier momento él lo tomaban de la celda y lo ejecutaban. Esa posibilidad estaba todo el tiempo. Esa era una posibilidad. Ahora, ¿qué me dice de usted, hermano? ¿Ya hemos nosotros encontrado el significado de la vida? ¿Usted ha encontrado el significado de la vida? ¿O para quién estás viviendo realmente? Recuerda que no podemos servir a dos señores, como dice la Escritura. No podemos servir a dos señores. O amaremos a uno, o aborreceremos a otro, pero no podemos servir a dos señores. ¿Cuál es tu meta de vida?
¿Dónde termina tu carrera? Vivir, primero, ¿cierto? Para mí, dijo Pablo, vivir es Cristo, pero vamos a ver lo contrario. Bueno, si para Pablo vivir era Cristo, bueno, ¿qué es vivir sin Cristo? Y quizás es lo que nosotros más comúnmente podemos encontrar en esta vida. Vivir sin Cristo es una de las opciones, una opción de vida, ¿cierto?, que toma mucho el mundo y comúnmente la más aceptada. Nadie te va a criticar, ¿cierto?, si tú tomas esta opción de vivir sin Cristo. Quizás sientas curiosidad porque vamos a ir viendo un poco respecto de qué significa vivir sin Cristo y qué es lo que ofrece el mundo. Quizás sintamos curiosidad de vivir ciertos ofrecimientos que da el mundo. Quizás haya curiosidad por la pornografía, por la vida sexual antes del matrimonio, o quizás la vida sexual fuera del matrimonio. Quizás algunos tengan curiosidad por las drogas, el alcohol, el dinero fácil, quizás el éxito, la autorrealización, que también, como lo dicen en la sociedad, tienes que autorrealizarte. Quizás el significado de la vida lo encuentres en una carrera profesional. Esas cosas son las que te ofrece el mundo. Esas cosas son las que el mundo te ofrece. Y en algún punto de tu vida, si es que ya no te has enfrentado a estas tentaciones, en algún punto de tu vida te enfrentarás a ellas. La cosa es, ¿cómo vamos a responder nosotros a ello? Porque son opciones de vida que da el mundo. ¿Cómo vamos a responder a ello? Quizás también nosotros podemos ver hermanos en la fe, ¿cierto?, que están en la Escritura para nuestro provecho, también sintieron curiosidad y dijeron, bueno, ¿qué será vivir la vida? Como dice el mundo, ¿qué será vivir la vida? Quizás si aún sientes curiosidad por qué es vivir la vida, porque quizás no has vivido otra vida, la que, o quizás tus papás no te han permitido, o quizás, no sé, naciste muy joven en la fe y sientes aún curiosidad. Veamos la otra cara de la moneda. La parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15 podemos ver, ¿cierto?, del versículo 11 al 32, cómo este hijo pródigo quiso ver la vida de otra forma. Él ya, ¿cierto?, estaba con su padre, tranquilo, con su familia, pero él quiso experimentar. Dijo, voy a ver lo que el mundo me ofrece. ¿Qué es vivir fuera de esta casa? Y el hijo pródigo entonces, o este hijo menor, cobró toda la herencia que le correspondía a su papá anticipadamente, las reclamó y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el versículo 13 de Lucas 15. Vivió perdidamente. Y con esto último de vivir perdidamente, ciertamente nos podemos, ¿cierto?, imaginar cualquier opción de vida que él tomó. Anteriormente habíamos descrito quizás vida sexual prematrimonial, antes del matrimonio, fuera del matrimonio, el alcohol, las drogas, todas esas opciones él la pudo vivir, la pudo experimentar. Pero ¿qué pasó al final con él? Nada le satisfizo. Según él vivía la vida a concho, como dice el mundo muchas veces, vive la vida a concho. Pero ¿cómo era visto espiritualmente? Versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es como Dios nos mira espiritualmente si nosotros vamos por otro tipo de vida, por otra clase de vida.
este hombre era considerado muerto, era considerado como perdido, pero por la gracia y la misericordia del Señor ha sido revivido por el Padre y ha sido hallado por el Padre. Fuera de la vida fuera de o lejos del Padre, él realmente no tuvo vida. Y así mismo el llamado de nosotros, lejos del Padre celestial, nosotros no tenemos vida. Pablo también, antes de llegar a Cristo, era un hombre muy exitoso. Usted lo debe saber, ¿cierto? Y Pablo, de hecho, se jactaba mucho por sus éxitos. Él, cada vez que podía, bueno, ya en su vida pasada decía, yo fui, ¿cierto? Y algunos de los logros de Pablo antes de conocer a Cristo, dice, aunque yo tengo también, ¿cierto?, de qué confiar en la carne. El Filipenses 3, esta misma carta, el Filipenses 3, del 4 al 9, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Esta era la vida de Pablo, muy exitoso para su época. Hoy día podríamos decir, no sé, que se casó a los 28 años, no. Que está en un buen trabajo, que gana sobre los 5 millones de pesos, que su familia es estable, lo aman, lo quieren. Podríamos comparar todas esas cosas. Pablo es que tuvo una buena carrera profesional, es un abogado, es un médico, qué sé yo. Puedes compararlo con todos estos éxitos. Pero ¿qué dijo al final Pablo? Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Eso es después de haber conocido a Cristo, cómo Pablo valorizó todo lo que él ya tenía. Incluso lo catalogó como, ahora todo lo tengo por basura. ¿No le ha pasado algo parecido, hermano, a usted? Quizás en su vida usted dijo, bueno, quizás yo si logro una carrera profesional, yo voy a ser completo, voy a estar más completo, voy a ser entero, quizás la gente me va a respetar más. Y quizás yo le cuento esto porque yo lo viví. Yo también tuve ciertas experiencias de ese tipo, pero llegaron esos logros y no pasó nada. No cambió nada en mi vida. Y fue una decepción. Y fue una decepción. Pero porque estaba yo poniendo los ojos en las cosas equivocadas. Las estaba poniendo en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales, el cual son ganancias realmente. Y realmente uno puede decir, todo esto realmente es basura. Entonces al final dijo todas estas cosas que eran para mí antes ganancias, muy estimadas por mí, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo, porque finalmente conocí a alguien más grande que todas las cosas que he tenido, o todos los logros que había tenido. Y alguien lo dijo así también, un hombre que fue bien sabio, catalogado como uno de los hombres con más sabiduría en la tierra, Salomón. Y él dijo, después de conocer muchas cosas, nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Algunas veces quizás has escuchado esta frase? Yo creo que sí. Y yo creo que también lo has dicho. Este sí que es vida. ¿Lo has escuchado o lo has dicho? Cuando uno, esta frase tiene mucha relación cuando, ¿cierto? Tú
Por ejemplo, sales de vacaciones, te vas a la playa, mojas los pies, ¿cierto? Ahí en el mar o donde tú vayas. Muchas veces uno dice, wow, este descanso esto sí que es vida. Bueno, yo lo he dicho un par de veces, he cometido ese pecado. Y yo creo que a usted más de alguna vez también le salió algún disfrute, alguna experiencia de vida que le ha gustado tanto que usted ha dicho, esto sí que es vida. Bueno, cuando se refiere a disfrutar mucho de las cosas, lo dice así. Y es algo similar a lo que Pablo nos está diciendo acá. Pablo dice, Cristo sí que es vida. Cristo sí que es vida. Nosotros podemos ver la magnitud de su declaración de fe. Porque él lo estaba diciendo no en las mejores circunstancias, sino que él lo estaba diciendo cuando él estaba en la cárcel, cuando todas las circunstancias eran adversas para él. Ahí él dijo, para mí el vivir es Cristo, que en el fondo él miró para todos lados y dijo, no hay vida fuera de Cristo. Vivir es Cristo. Seguimos preguntándonos entonces qué es la vida. Ahora vamos a conocer la respuesta desde el dador de la vida y cómo él interpreta la vida que nosotros vivimos. ¿Me pueden acompañar a leer, hermanos, Juan 11 del 25 al 26, por favor? Juan 11 del 25 al 26. Está proyectado por si acaso, hermanos. Dice, les dijo Jesús, yo soy la... Amén. Por la gracia de Dios, ¿cierto? Nosotros creemos que Cristo es la resurrección, que Cristo es la vida. Entonces, comenzamos a responder qué es la vida. Y él dijo, yo soy la vida. Cristo es la vida. Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos cómo la fuente de vida, el autor de la vida, el principio de la vida del hombre, está en Cristo. El significado real de la vida no lo podemos encontrar fuera de Cristo, solo en Cristo. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida entonces? La vida eterna entonces es un regalo que proviene de Dios, es un regalo que proviene de Dios por medio de Cristo. Esa es la vida eterna. Y esa es la que Pablo estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo. Él había encontrado el significado de vida. Y como proviene de Dios en Cristo, si yo quiero disfrutar o vivir una vida abundante, ¿dónde tengo que ir? A la fuente de la vida, ¿cierto? Yo debo permanecer entonces arraigado y cimentado en Cristo. Si yo me salgo o me alejo del autor de la vida, ¿qué pasa? Solo encontramos miserias, solo encontramos productos chinos, por así decirlo, que nos ofrecen falsedades,
falsificaciones de una vida eterna. Y eso es así. Son falsificaciones de lo real. Y lo real es Cristo. Él es la vida eterna. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de gozo para nosotros. Ahora, ¿qué espacio ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿O un 100%? Recuerden que sin Él, nosotros ¿qué teníamos? Estábamos considerados muertos. No teníamos vida. Nuevamente preguntamos, ¿para quién estás viviendo, hermano? ¿Para quién estoy viviendo? Y nosotros debemos responder firmemente nosotros debemos vivir para Cristo. Nuestro Dios dijo, buscad primeramente el reino de los cielos, ¿cierto? Y todas las cosas nos serán añadidas. Muchas veces en esto básico nosotros nos caemos porque queremos acomodar las cosas terrenales y después buscar el reino de los cielos, pero si nosotros buscamos el reino de los cielos, Dios nos ayuda a acomodar las cosas terrenales. Recordemos también cuál es nuestra meta, dónde termina nuestra carrera. Nosotros podemos ver que es cierto, nuestra carrera termina ¿dónde? En la gloriosa presencia del Señor. Pablo lo sabía muy bien y también quiere que ustedes lo sepan, hermanos. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Su objetivo era llegar a Cristo. Su vida era Cristo. ¿Para quién vivirás? La invitación es a volver a la fuente de la vida, a Jesucristo. Él es quien nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:21. No tenemos nosotros ninguna autoridad para poder decir, bueno, vamos a vivir para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros deseos pecaminosos. ¿Tenemos la autoridad para decir eso? Cuando Cristo nos ha comprado a precio de sangre, o Cristo compró un 50% nomás de nuestras vidas, Cristo compró el 100% de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros mitad y mitad? No, debemos entregarle toda nuestra vida al Señor y debemos vivir para Él, para la gloria de Él. No tenemos ninguna otra alternativa. Pero si Cristo tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas, y tiene la autoridad, ¿por qué? Vamos a repasar por qué Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Por ejemplo, ya lo veíamos, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Efesios 2:21. Estábamos muertos y Él nos dio vida. También porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Él nos compró, Él nos redimió. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Él. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo aquí, mientras preparaba este estudio, me acordé de mis papás. Ellos cantaban este himno, y el corito que dice, nos redimió, mas no con plata, me compró mi Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio que pagó. ¿Estoy mejorando? Y es verdad, el precio fue alto.
Quizás nosotros los valores más grandes que tenemos en esta tierra son el oro, la plata, pero ni siquiera con eso alcanzaba a pagar tu deuda de pecado, mi deuda de pecado. Por eso fue necesario un sacrificio perfecto. Es aquel cordero que fue inmolado a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio y ese es el valor que te da el Señor también a ti. Su propia vida entregado por nosotros. Eres amado por Dios, por su sacrificio. Te demostró el amor en la cruz. Eres amado por Dios. También porque Cristo nos ha declarado justos ante el Padre, libre de culpa. Romanos 5:9 o 5:1, ¿cierto? Vemos nuestra justificación ante el Padre. Antes éramos declarados culpables delante de Dios, pero ahora somos declarados justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos declara justos. Él tiene la autoridad, la potestad para poder hacerlo. También porque Cristo, ¿por qué estamos viendo por qué nosotros vivimos para Él y no para el mundo? Porque también Cristo nos santifica para presentarnos como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Efesios 5:26 al 27. Ese es el propósito de Dios obrando en nuestras vidas, el presentarnos algún día delante de su gloria, de su gran gloria, para presentarnos sin mancha y sin arruga. Él está trabajando en nuestra vida, está trabajando en tu vida, para hacernos más, ¿cierto?, asemejarse a la persona de Cristo. Y todo esto hizo nuestro Señor por ti, lo hizo por mí. Te pregunto una vez más, ¿para quién vivirás? ¿O nos queda alguna duda de que debemos vivir para Cristo? Y después Pablo dice, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y acá toma el otro, como el otro tema que es contrario, ¿cierto?, al vivir, es el morir. Y para nosotros muchas veces es un tema delicado, muchas veces no lo tocamos, tratamos de evitarlo, porque no nos gusta hablar de la muerte. Siempre tratamos de escabullirnos, de evitar el tema, pero acá Pablo le da una perspectiva distinta, y es la perspectiva correcta, hermanos. En el contexto que él vivía en la cárcel, ya decíamos nosotros que en cualquier momento tomaban la vida de Pablo, ¿cierto?, y lo sacrificaban. Y era sacrificado por su fe, por seguir al Señor. Así que el vivir para Cristo y ser sacado del calabozo, puesto en libertad, era tan real como así también que su vida podría ser quitada de este mundo en cualquier momento por ser seguidor de Jesús. Pablo le dice entonces a los hermanos filipenses, esta es la situación que yo estoy viviendo. Pero sepan ustedes que si muero, para mí va a ser ganancia. No se pongan tristes. Yo no estoy triste si me llega la hora de partir. Yo estoy preparado ya para partir, decía Pablo. Y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Ni siquiera dijo es mejor, eso es muchísimo mejor. ¿Nosotros estamos preparados para partir de este mundo? Quizás sientes temor al enfrentar este proceso. Quizás si hay algún temor, es importante que usted se examine, hermano. ¿Qué está provocando ese temor? Puede ser quizás que estás temeroso porque tengas que enfrentarte a Dios y defenderte solo. Ahí sí tenemos que tener temor. Si nosotros nos defendemos solos delante de un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios santo. Bueno, al morir tenemos dos opciones. O morimos con Cristo o morimos sin Él. Si morimos sin Cristo es terrible. Es terrible. No puedes decir allí no habrá más llanto, porque es todo lo contrario. No puedes decir allá no habrá más dolor, porque allí habrá dolor.
No puedes decir que allá no habrá tristeza, porque allá habrá tristeza. Porque la Biblia lo revela, porque la Biblia dice, allí en ese lugar, si tú mueres sin Cristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto no será solo un momento, sino que será toda una vida. Morir sin Cristo te hace enfrentar a Cristo mismo, pero no como tu abogado defensor, sino como aquel juez el cual te condenará con justicia. En el Antiguo Testamento nosotros vemos en el libro de Daniel, un hombre fue pesado por sus obras. El Belsasar, el rey de Babilonia, este hombre fue pesado por sus obras. ¿Y qué pasó? Le faltó. No fue suficiente. Y fue condenado. Fue hallado culpable. El juicio de Dios para todo hombre será algo similar a esto. Pondrá toda nuestra justicia, pondrá toda nuestra obra, pondrá toda nuestra religiosidad, quizás también nuestra religiosidad, en fin, todo lo bueno. Quizás nosotros nos defendemos con las cosas buenas y Dios todo lo va a poner en la balanza. Pero también pondrá aquellas cosas que hicimos mal. Quizás aquellos deseos impuros que tuvimos en nuestra vida. Quizás las codicias que hemos tenido en toda nuestra vida. Quizás los asesinatos que hemos tenido en nuestro corazón. En fin, todo también lo malo de nuestra vida, todo aquellos mandamientos que hemos rompido, todo también será puesto en la balanza. ¿Y qué pasará con aquella balanza? ¿Pesará lo suficiente para ser salvos? ¿Pesará lo suficiente para que nosotros seamos justificados? No, ¿verdad? No hay justicia humana, no hay obra humana que nos pueda salvar, sino que hay una sola obra, y es a través de Cristo. Entonces, ¿por qué morir sin Cristo? ¿Por qué no morir en Cristo? Ya vimos que Cristo puede perdonar nuestros pecados. Ya vimos que Cristo es el dador de la vida. Ya vimos que Cristo nos puede justificar delante del Padre. La Biblia dice que nosotros todos somos culpables, nacimos con la naturaleza pecaminosa de Adán, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, y así los pecados ciertos suman y suman a lo largo de toda nuestra vida. Nadie así entrará en el reino de los cielos, a menos que se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como su Señor y Salvador. El llamado de Dios es urgente. El llamado de Dios siempre es ahora, no va a ser para mañana. Si tú estás sin Cristo, el llamado de Dios es para que tú te arrepientas ahora. Ahora es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice su palabra, no endurezcas tu corazón. Yo espero, hermano, que por lo que te espera, si mueres sin Cristo, por el bien de tu alma, puedas entregar tu vida al Señor. Y puedas reconocerle que eres hombre pecador y puedas pedirle que Él pueda venir a tu vida para poder salvarte, para poder limpiarte, para poder justificarte delante de un Dios santo. Espero que lo hagas, hermano. Espero que lo hagas, aquel que aún no conoces al Señor. Pero también hay otra puerta, hay un mejor camino, una muerte que se convierte en ganancia, como decía Pablo. Hay una muerte que se convierte en ganancia, y de esa vamos a conocer ahora. Morir con Cristo es muchísimo mejor.
Pablo, cada vez que tuvo que enfrentar este dilema, él no se escondía, no escabullía al tema, sino que sabía los resultados. Y eso a él lo alentaba y lo ponía contento. A los romanos les dijo, por ejemplo, Romanos 8, 36 al 39, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada, no se reconoce nada. Pero Él también lo dice para que nosotros no vivamos quizás una vida desdichada en este mundo. Porque Él dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Vivimos así nosotros como más que vencedores? O quizás muchas veces vivimos mirando al suelo, buscando una piedra si la podemos patear. Pero esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Él dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo les doy vida y les doy vida en abundancia. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Y eso es independiente de las cosas que nos ocurran en esta vida, en esta tierra. Porque lo podemos ver por Pablo. Era uno de los hombres más gozosos, ¿cierto? Que nosotros podemos ver en la Escritura o que se puede reconocer. Y estaban encarcelados, estaba viviendo cosas adversas, muchos problemas. Y también Pablo le dijo a los Corintios, 2 Corintios 5, 8, 10, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo manifestaba a los diferentes hermanos el deseo de partir, lo cual para él era muchísimo mejor. Al fin y al cabo, eso decía que era ganancia. Él lo reconocía como ganancia. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más pecado, no habrá más tentación, ya no habrá más enemigos. Alguien dijo, en un sentido, nosotros somos prisioneros que desean la libertad, somos como enfermos que desean la salud y somos como peregrinos que desean llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quizás muchas veces así nos sentimos nosotros en esta vida, como prisioneros, ¿cierto?, de esta vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Queremos ser liberados de este cuerpo de muerte. Queremos que el Señor venga y nos rescate ahora. Y por eso muchas veces nos sentimos como prisioneros, quizás como enfermos, porque muchas veces luchamos con diferentes cosas, diferentes tentaciones también por nuestra pecaminosidad. Pero también nos sentimos como peregrinos porque sabemos que estamos de paso. Nosotros anhelamos la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto es nuestro Dios. 2 Corintios 4, 16, 17 y el 5, 1 dice, por tanto, hermanos, si usted está en dificultad, si usted está en problemas que abundan en estos días,
Por tanto dice, no desmayemos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Incluso Dios obra en nuestras dificultades, en nuestra tribulación, para cargar un peso de gloria allá. ¿Y nuestras riquezas dónde están? ¿Dónde tenemos que acumular nuestra riqueza? ¿En este mundo que perece o allá en la eternidad? Damos gracias a Dios porque Dios también nos ayuda para que también nosotros pongamos las miradas en el porvenir y acumulemos las riquezas allá, en la gloria de Dios. 5.1 de la carta a los Corintios, 2 Corintios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la perspectiva que tenía Pablo. Si yo dejo este mundo, tengo otro mejor. Y así nosotros debemos también mirar esta vida. Esa debe ser nuestra esperanza. Al final, podemos reconocer, y espero que también nosotros también podamos decir junto con Pablo, ¿para qué vamos a vivir para el mundo y sus placeres, que son perecederos? Como ya decíamos, solo son falsificaciones de lo real. Lo eterno es lo bueno, lo celestial. Mejor vivir para aquel que nos dio la vida y puede darnos vida en abundancia. Si usted busca la vida en abundancia, hermano, no la va a encontrar en la tierra, no la va a encontrar en este mundo. Porque ya muchos hombres lo hemos visto que probaron y buscaron esa vida en abundancia en esta tierra, pero no la encontraron. Pero cuando fueron a Cristo, no les defraudó, no los avergonzó. Él les dio vida en abundancia y les dio gozo. Solo mantengámonos entonces cerca de Él, cerca de Cristo, conociéndole más y más, porque sus riquezas de vidas son inagotables. No te salgas del camino, no te salgas ni a derecha ni a izquierda. Así, amado hermano, correremos con gozo la carrera hasta llegar a la meta. Por último, ¿por qué vamos a tener temor de la muerte natural? ¿O por tu fe? Si espiritualmente eso significa ganancia para nosotros. Recordemos, hermanos, que detrás de la puerta de la muerte está nuestro autor y consumador de la fe. Y quizás lo que antes no podíamos decir si moríamos sin Cristo, ahora lo podemos decir con certeza en Cristo. ¿Me acompañas a leer este pasaje en Apocalipsis 21, del 1 al 4? Apocalipsis 21, del 1 al 4. Leamos todos juntos. En el nombre del Señor dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Continúa diciendo después, si no me equivoco, en el versículo 5 dice: estas palabras son fieles y son verdaderas. Son promesas del Señor que tiene para todos aquellos que han confiado su vida, han puesto sus ojos en Jesús.
han confiado que Él les puede perdonar de todos sus pecados y limpiarnos de toda su maldad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias porque nos invita a poder reconsiderar para quién estamos viviendo, que debemos vivir, Señor, para ti. Para nosotros debe ser el vivir sea Cristo, y si hemos de partir de este mundo, también es ganancia para nosotros, porque te veremos tal cual eres, Padre, en toda tu gloria, en toda tu majestad. Oh Padre amado, tú no nos avergüenzas, Señor. Oh, ¿dónde está? Oh, muerte tu aguijón, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Padre Santo, ayúdanos a mantener firmes en la carrera, sin fluctuar, ni a derecha ni a izquierda. Y danos el gozo, Padre amado, para poder también continuar adelante. Bendice a mis hermanos en sus dificultades, dales victoria, dales gozo también para continuar la carrera. En el nombre de Jesús oramos. Amén.